está, está, está yo. Pues me alegro muchísimo, ¿no? Y bueno, y otra persona como Isaac Jauli, que está todo el día impartiendo y compartiendo trabajos y esto. Entonces, y por supuesto, gracias a todos por compartir este trabajo de la rama CERE, ¿no? Que somos poquitos, pero hacemos todo lo que podemos y arrimamos el hombro para que lo que realmente motiva a nuestro ser interno es florecer ahí y compartir, que finalmente ese es el único sentido de la vida, poder compartir lo que se puede, ¿no? Si me permitís, antes de comenzar, quería, pues podemos cerrar unos minutitos los ojos y recitar la invocación que Annie Besant entregó al mundo y que, bueno, es una forma de darle un tono a nuestro estado de momento para el trabajo, ¿verdad? Así que cerramos nuestros ojos, nos ponemos un poquito cómodos y podremos repetir o no mentalmente la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo abarcas en la unidad. Que todo el que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todo lo demás. Que así sea. Bueno, se ve bien, ¿verdad? Vale. Sí. Bueno, pues gracias. Bueno, pues el tema que nos ocupa en esta ocasión son las 7 dimensiones del ser, que, bueno, son la constitución sextenaria del ser humano, pero tomé este título porque me parecía, no sé, me parecía muy bonito y aunque en realidad engloba muchos aspectos de los cuales ni hay tiempo y no hay tiempo para desarrollarlo, ni siquiera sabría yo si yo pudiera desarrollar estos temas, esos aspectos, pero bueno, el intento es compartir un trabajo personal, un trabajo de rama, un trabajo de miembro de la Sociedad Teosófica y bueno, y exponer unas cuantas ideas intentando unir dos aspectos. El aspecto de cuando uno llega y por primera vez o está en los inicios y intenta ver esa dimensión del ser y dentro de las posibilidades, pues intentar profundizar un poquito, aunque esto es una tentativa solo, profundizar un poquito bueno, en descubrir nuevas perspectivas y demás. Pero sobre todo ese aspecto, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, como en la charla anterior, esto está dentro de un curso de teosofía que se está llevando en la rama CERE y bueno, es un poco en esa línea. Pero antes de empezar un poco con el desarrollo del tema, hay una historia que cuenta Ramana Maharshi en el libro, en un libro que no recuerdo ahora mismo su título, pero que él le llama La historia de un buscador, ¿no? Y dice, Señor, ¿has visto a Dios? A lo que el Mahatma responde lanzándole otra pregunta. ¿Por qué preguntas eso? El buscador le dijo, si tú has tenido el darshan del Señor, me gustaría saber cómo puedo llegar a verlo yo también. El Mahatma le dijo, vale, voy a prepararte un darshan con Dios, pero primero me tienes que decir quién eres para poder presentarte adecuadamente al Señor.
El buscador le dijo, me llamo Devadatta Sharma. El Mahatma dijo, eso no es más que tu nombre, pero ¿tú quién eres? A lo que el buscador respondió, ya te lo he dicho, señor, soy Sharma, un brahman. Venga, hombre, eso no es más que tu casta. Es lo menos que me interesa. Pero ¿quién eres tú en realidad? El buscador contestó, soy profesor de instituto. El Mahatma le dijo, pero eso tampoco eres tú, no es más que tu profesión. Dime quién eres. El pobre hombre ya se puso nervioso y balbuceó, yo soy un hombre. El Mahatma se rió y le dijo, como si eso no lo supiera. No te pregunto de qué sexo eres, sino quién eres, dímelo ya. El buscador le dijo, soy un miembro de la raza humana. El Mahatma dijo, eso es tu filogenia y es la misma para todos los seres humanos. Yo solo quiero conocer la identidad de la persona que quiere ver al Señor Supremo. De esta manera, el Mahatma fue refutando todas y cada una de las respuestas que le daba el buscador. Al final, el hombre se dio cuenta de que no sabía prácticamente nada de sí mismo y el Mahatma acabó dándole su upadesa. ¿Cómo va a poder una persona que sabe tan poco de sí misma conocer al Señor Supremo? Pues entonces empieza por conocerte a ti mismo y cuando te conozcas no necesitarás a nadie que te organice un darshan con Dios. Este es el libro que antes no citaba. Sé lo que es Ramana Maharshi. Asimismo, unas cuantas frases relativas al libro de la libreta primera y última de Krishnamurti dice, el conocimiento de uno mismo es el principio de la sabiduría y por lo tanto el comienzo de la transformación o regeneración. Para comprenderse uno mismo tiene que existir la intención de comprender y ahí es donde se presenta nuestra dificultad. Uno debe conocerse tal cual es, no tal como desea ser, lo cual es un mero ideal y por lo tanto ficticio y real. Y solo lo que es puede ser transformado, no aquello que deseáis ser. Claro. Estas dos ideas, estos dos textos, tanto la historia del buscador como los comentarios que hace Krishnamurti, me parece que van al sentido, hoy la batería, que me quedo sin batería. Perdón. Va al sentido real del por qué necesitamos saber quiénes somos. Podemos tener, y de hecho tenemos, pues un cuerpo teórico, tenemos una forma de descubrir que las dimensiones del ser, la constitución del ser humano, va más allá de la simple forma física o de la simple forma, vamos a decir, psicológica y emocional de la persona. Alcanza la importancia de que eso simplemente queda en un conocimiento filosófico y teórico, pero realmente eso tiene que ser transformado. Como dice Krishnamurti, el conocimiento de uno mismo es el principio de la sabiduría y en nosotros debería ser el principio ahí de esa sabiduría, ¿no? En Luz en el Sendero dice, en relación a esos comentarios de Krishnamurti, dice, desea únicamente lo que está dentro de ti, pero también desea únicamente lo que está más allá de ti. Es decir, aquí Luz en el Sendero me parece que enfoca diríamos, muy claramente esas dos dimensiones del ser. El dentro y La el fuera. importancia real de lo que está en nosotros, Dentro y lo que está fuera. de lo que está en nosotros, pero la necesidad imperiosa de caminar hacia, no hacia afuera, porque no hay nada afuera, sino hacia esas dimensiones que la mente humana no es capaz de percibir de manera directa. Entonces lo percibimos como que está lejano, pero en realidad está dentro. Pero es un poco esa, parece que esa lucha ahí, ¿no? Y para ir entrando en el tema que nos trata de la constitución sextenaria, en la doctrina secreta, en el tomo 3, dice, la génesis universal comienza desde el 1, se divide en 3, luego en 5 y finalmente culmina en el 7, para luego regresar al 4, 3 y 1.
Todo en el universo metafísico como en el físico es sextenario, como no puede ser de otra manera, como es arriba, es abajo. El ocultismo cis-himaláyico, con sus sextenarios, y debido a esos sextenarios, debe de ser considerado como el más antiguo, el original de todos, como el más antiguo y original de todos. En la que habla de la teosofía, en el capítulo de la naturaleza sextenaria del hombre, se le plantea una pregunta a Blavatsky, se le dice, ¿se trata de lo que se denomina espíritu, alma y el hombre carnal? En referencia a, esos, a esa constitución trina del ser humano que en algunas religiones se contempla. Ella responde, no, esa es la antigua división platónica. Platón fue un iniciado y por lo tanto no podía entrar en detalles prohibidos, pero el que conoce la doctrina arcaica encuentra el número 7 en las varias combinaciones de Platón. En las varias combinaciones de Platón respecto al alma y al espíritu. Consideraba al hombre constituido de dos partes. Continúa el capítulo diciendo, la una es eterna, formada de la misma esencia que lo absoluto, la otra mortal y corruptible, derivando sus partes constitutivas de los dioses menores, creados. Demuestra al hombre compuesto de, uno, un cuerpo mortal, que todos lo podemos identificar como pues, el cuerpo físico, ¿verdad? Un principio inmortal, que todos de alguna manera identificamos según la persona, bueno, se puede decir Dios, por poner un nombre que todo el mundo pueda reconocer, ¿no? Aunque en teosofía lo reconocemos como Atman, ¿no? Y tres, una especie de alma mortal separada, que es la que de alguna forma ese manas que une estos dos aspectos, el superior y el inferior, ¿no? Es lo que llamamos respectivamente el hombre físico, el alma espiritual o espíritu y el alma animal, es decir, el nous y la psique. El alma espiritual aquí está haciendo referencia de alguna manera a Buddhi, que los estudiantes de teosofía lo podemos reconocer así de este nombre, y el alma animal, que es la mente inferior, manas inferior, la psique, ¿no? Platón explica que cuando el alma, psique, se une al nous, espíritu o sustancia divina, todo lo hace correcta y acertadamente. Pero que sucede lo contrario cuando se deja arrebatar por anoia, es decir, la locura o alma animal irracional. Tenemos pues aquí manas, o el alma en general, en sus dos aspectos. Cuando se adhiere a anoia, que es decir, nuestra kama rupa, es decir, el principio de pasiones y deseos que vemos en este pequeño esquema, o alma animal en el budismo esotérico, corre hacia su completo aniquilamiento en lo que concierne al ego personal. Pero cuando se une al nous, es decir, a esa dualidad conocida como Atma Buddhi, se funde en el ego inmortal e imperecedero. Y entonces la conciencia espiritual de lo que era la personalidad se convierte en inmortal. Esto es lo que explicaba Platón respecto a esa dualidad de lo eterno y de lo material, ¿no? de lo finito. Esta es la división adoptada también por San Pablo, un iniciado, que sostiene que existe o que sostenía que existe un cuerpo psíquico, es decir, alma o cuerpo astral implantado en el corruptible, y un cuerpo espiritual formado en la sustancia incorruptible. Hasta el mismo Santiago lo corrobora diciendo que la sabiduría de nuestra alma inferior no viene de arriba, sino que es terrestre, psíquica, demoníaca, mientras que la otra sabiduría es celeste. Tan claro es esto que Platón y el mismo Pitágoras, al hablar solo de tres principios, le prestaban 7 funciones separadas en sus diferentes combinaciones
Y si comparamos nuestras enseñanzas, esto se comprenderá perfectamente. O sea, hasta ahora, obvio, no, seguro que no estoy diciendo nada que muchos de nosotros, por no decir todos, no conozcamos, porque bueno, hayamos leído ya, evidentemente, La clave de la teosofía, que es una magnífica obra, y otros textos teosóficos, es decir, nada en juego, ¿no? Pero bueno, siempre hay que apoyar o ver realmente cómo contemplan las tradiciones, las antiguas tradiciones y religiones, pues esa constitución superior e inferior, por decirlo de esta manera, eterna o corruptible, como dice el texto, eh, y cómo se diferencian ambos elementos pues más o menos en nuestra vida, ¿no? Pero relativo a los principios, dice, los principios son elementos o esencias originales. Las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas. Empleamos dicho término para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única en el cosmos y en el hombre. Cada principio humano tiene correlación con un plano, un planeta y una raza, y los principios humanos están en cada plano, en correlación con las séptuples fuerzas ocultas, algunas de las cuales, las de los planos superiores, tienen un poder tremendo. Es decir, siempre, como empezábamos al principio, no se puede tomar al ser humano como sacado o aparte del universo que le rodea, porque el ser humano es, como dice el axioma, es el microcosmo del macrocosmo. Somos lo micro de lo que es el universo, que es lo macro. Entonces, cualquier principio o elemento superior que contenga el universo, de una manera u otra, lo contiene el ser humano. Ahora bien, otra cosa es que no seamos conscientes todavía de esos elementos porque no están activos, porque están de alguna manera, muchos de nosotros puedan estar pasivos, aunque vemos a seres que realmente vemos estos principios que están muy activos, ¿no? Y muy claros. No vamos a entrar al detalle de esta transparencia, de esta división teosófica que viene y está dentro del librito de la clave de la teosofía, pero bueno, arroja cierta luz, sobre todo por aquello de las personas que no puedan, o sea, que estos términos, estos nombres o estas definiciones, pues le suenen un poco extraños, ¿verdad? No vamos a entrar en los términos sánscritos, porque bueno, lo tenemos ahí y prácticamente, bueno, pues tampoco es necesario entrar ahí en los nombres. Pero vemos aquí, por ejemplo, en el significado esotérico, el cuerpo físico, que, bueno, que es el vehículo de todos los demás principios, es decir, es el contenedor de todos los demás principios que iremos viendo de manera muy general, pero de alguna forma es esto, ¿no? La vida o principio vital, que es el prana, que hace 100 años se hablaba poco de él, pero que yo creo que hay poca gente que ya no sepa realmente esa energía vital, ese prana, que se pueda hablar de manera así abierta y entender de qué más o menos se puede estar hablando, ¿no? Entonces dice que la explicación de prana del principio vital o vida, dice necesario solo para, es decir, para el cuerpo físico, para el cuerpo astral y el kama rupa, ¿no? El cuerpo, los deseos, el vehículo de los deseos, por decirlo así, ¿no? Y las funciones de mana inferior que abraza todas las limitadas al cerebro físico. El cuerpo astral, que es el doble, el cuerpo fantasma, que ese es el que tantas veces se dice que, bueno, que se ha visto o en cementerio, bueno, es un poco este doble del físico. Luego, Kama Rupa, el centro de los deseos animales y pasiones, ¿no? Este es el centro del hombre animal, donde se halla la línea de demarcación que separa el hombre mortal o la entidad inmortal. Es un poco, cuando decimos de manas inferior, pues estaríamos hablando de ese término medio que separa lo superior de lo inferior. Cuando digo separar,
no es separar, es por tener la idea de esa división entre lo superior y lo inferior, pero que en realidad no hay nada separado, ¿no? En términos generales así. Luego nos encontramos con el quinto principio, que es manas, es la mente, inteligencia, es la mente humana superior, cuya luz o radiación une la mónada, es decir, Atma Buddhi, el espíritu, y el vehículo que contiene al espíritu, el alma, durante la vida al hombre mortal. Dice en la explicación, dice, el estado futuro y el destino kármico del hombre depende de la gravitación de manas hacia abajo, es decir, hacia Kamarupa, hacia el vehículo de los deseos, o bien hacia arriba, es decir, hacia Buddhi, el ego espiritual. En el último caso, la conciencia más elevada de las aspiraciones espirituales individuales de la mente, manas, asimilándose a Buddhi, son absorbidas por este y forman el ego, que pasa al estado de felicidad de Vajranika. Yo sé que esto puede sonar para algunas personas un poco, pues, un poco así liado, ¿no? Pero intentaremos verlo un poquito más adelante, también de manera muy general, porque entrar al detalle no es posible en este corto espacio de tiempo, ¿verdad? Pero es interesante tener esa visión general sobre todo. Es decir, que hay una parte del ser humano, como decía Platón, la parte eterna más elevada y la parte corruptible. Pero vamos a decir que ahí, en intermedio, hay unas aspiraciones del ser humano que pueden, en este caso, pueden estar ubicadas, vamos a decirlo así, en el manas inferior, que unas veces gravitan hacia arriba o gravitan hacia lo inferior, hacia camas. Entonces, vamos a decir que esa es la gran lucha del ser humano, que nos debatimos siempre entre lo superior y entre lo inferior. Yo aquí en este punto recuerdo una historia de un librito que narra las hazañas de un aventurero transitando por los Himalayas, acompañado de un Sherpa nepalí. Y claro, el viajante, el viajero que iba acompañando al nepalí y que el nepalí iba guiando, pues se quedaba asombrado de que el Sherpa pues, pudiera transitar por estas montañas prácticamente pues, sin indicaciones de ningún tipo, sin caminos, sin senderos, sin nada de nada, ¿no? Entonces, el Sherpa nepalí, cuando era preguntado por el viajero, este le dijo, yo lo que hago es, primero, miro el suelo donde voy poniendo los pies, pero a la vez levanto la mirada hacia las estrellas para orientarme. Entonces, de alguna forma, yo creo que, sirviendo un poco esta pequeña analogía, ¿no? La mente en esa dualidad anda un poco en esas condiciones, sobre todo la mente inferior. Unas veces gravita hacia arriba y mira las estrellas para ver qué camino seguir, pero eh, evidentemente otras veces nos enfrascamos demasiado en donde ponemos los pies y andamos en esa ambivalencia de miramos hacia arriba, miramos hacia abajo. Y la realidad es buscar un poquito el equilibrio y conducir nuestros pasos, es decir, nuestro manas inferior, a esas dimensiones a las cuales uno desea alcanzar, ¿no? Entonces, es un poco ver esa imagen intentando transitar el camino que no es ni más ni menos que la vida, ¿no? Continuamos con el sexto principio, que es el alma espiritual, que es el vehículo del espíritu, de Atma, y luego finalmente lo que todos conocemos como Atma, que es el espíritu, ¿no? Que es la unidad con lo absoluto. En realidad es un rayo de lo absoluto. En realidad sería lo absoluto, salvo que, bueno, sería un poco ese rayo de lo absoluto. Asimismo, en una pequeña nota que viene en el libro de la clave de la teosofía, dice, en el budismo esotérico de Mr. Sinet, D, E y F, no vamos a entrar en detalle, simplemente lo leo para tener también un poco en perspectiva la idea general de todo, ¿no? Son llamadas respectivamente el alma animal,
la humana y la espiritual, lo cual responde también a la idea, aunque los principios están numerados, que esto es lo importante en el budismo esotérico, esto, estrictamente hablando, es inútil. Solo la monada dual, es decir, Atma y Buddhi, espíritu y el alma, lo que cobija, lo que da sustento al espíritu, es susceptible de ser considerada como los dos números superiores, el sexto y el séptimo. En cuanto a todos los demás, como solo aquel principio que predomina en cada hombre ha de considerarse como el primero y el principal, ninguna numeración es posible, por regla general. En algunos hombres es la inteligencia superior, es decir, manas o el quinto principio, la que domina el resto. En otro es el alma, Kama Rupa, quien reina en absoluto, manifestando los instintos más bestiales, etc. Entonces, en realidad, también esto nos ayuda a no encasillar de una manera muy ortodoxa, aunque es interesante para el estudio, pero es interesante lo que dice aquí Blavatsky, es decir, realmente lo único realmente a tener en cuenta como sexto y séptimo es Atma y Buddhi. El resto va en función a cuál domina nuestras vidas, ¿no? ¿Qué principio es el que domina? Porque en todos los, ya sabemos, el mundo solamente hay que mirar, uno tiene que mirar cómo está para comprobar que realmente es así, ¿no? Bueno, pues haciendo una visión general de los principios, simplemente son unos pequeños comentarios porque realmente no hay tiempo para entrar en más detalles y en más consideraciones respecto a cada uno de los principios. Pero bueno, referente al cuerpo físico, dice, el cuerpo físico es solo un receptáculo de los principios internos, como decíamos anteriormente. Se dice que incluso no es más que una sombra del doble astral, es decir, del Linga Sarira. Y de hecho sabemos que es así, de alguna forma. Y que la materia física simplemente se adhiere sobre este. Es decir, que el Linga Sarira actúa como molde sobre el cual se forma el cuerpo físico. Esto es como el sastre cuando tiene su patrón para llevar a cabo el traje. Es decir, se necesita un modelo, un molde para ubicar, porque evidentemente el cuerpo físico no nace de la nada, sino que es la consecuencia de lo que hemos sido quizás en la última vida o lo que hemos ido siendo en vidas anteriores. Entonces, de alguna forma, tiene que haber un modelo que ajuste esas condiciones que lo que es eterno va arrastrando vida por vida. Entonces, de alguna forma, tiene que haber ese modelo, ¿no? Entonces, el doble etérico, el doble astral, el Linga Sarira, apunta un poco en esta dirección. La materia grosera del cuerpo es la sustancia que se forma y modela sobre el Linga Sarira por la acción de prana. Es decir, aquí nos encontramos un elemento muy interesante, que es prana, que de alguna forma actúa como si fuese, vamos a decir, una especie de imán, una especie de catalizador donde los átomos o las moléculas se van eh, adhiriendo, tomando forma, pero gracias un poco a la acción de prana que comenta aquí la doctrina secreta, ¿no? Puede ser considerado meramente como un aspecto denso del Linga Sarira, ya que el cuerpo y el Linga Sarira están ambos en el mismo plano. Esto es una cosa que, bueno, todos sabemos, ¿no? Es decir, por mucho que el doble etérico no sea percibido de manera normal, no quiere decir que esté fuera del plano físico. Es de los planos superiores, vamos a decir, pero del mismo plano físico. El doble etérico no está en los planos más elevados. Hay un esquema en el libro del hombre visible e invisible, de Lipite, que está muy interesante. Entonces viene el desglosado todos los planos del cosmos y viene ahí como en el plano físico. Él contiene aquí, dice, en el plano físico, bueno, como todos conocemos, está la parte líquida, sólida, líquida, gaseosa, etérica y supraetérica. Y dentro de esos dos planos superiores, pues encontramos que sitúa el doble etérico, ¿verdad?
El hombre psíquico e intelectual reside por completo en la cabeza, con sus 7 portales, es decir, ojos, oídos, fosas nasales y boca. El hombre espiritual está en el corazón. Esto es muy interesante porque de alguna forma conecta con aquellos que tantas veces se habla de los 2 senderos, el sendero del ojo y el sendero del corazón. Es decir, un poco, y evidentemente está en el corazón, está claro que no es el corazón tanto físico, ¿no? Pero va un poco unido a esa idea, o por lo menos a mí me parece, tampoco lo puedo asegurar, pero evidentemente marca esa diferencia, ¿no? Entramos aquí en el siguiente principio, que es el doble astral o doble etérico. Referente a este tema, yo recuerdo que durante algún tiempo, recién llegado a la Sociedad Teosófica, yo siempre, supongo que esto le ocurre o le ha ocurrido y le sigue ocurriendo a más de una persona, pues los nombres siempre te dan vamos a decir, cierto jaleo, vamos a emplear esta palabra, ¿no? Porque te puedes encontrar la misma definición, el mismo contenido, pero con diferentes nombres, ¿no? Mm, Aquí encuentra una explicación que dio Annie Besant respecto al por qué el cambio del doble etérico del Linga Sarira y ella colocó doble etérico, ¿no? Ella dice, Linga Sarira, cuerpo astral, cuerpo etéreo, cuerpo fluido, doble, espectro, doppelganger, bueno, más o menos. El hombre astral. Tales son unos pocos de los muchos nombres que se le ha dado al segundo principio de la constitución del hombre. El mejor nombre es doble etérico, porque este término designa solo el segundo principio, sugiriendo su constitución y apariencia, mientras que los otros nombres han sido usados de un modo algo general para describir cuerpos formados de materia algo más sutil que la afecta a los sentidos físicos, sin considerar si otros principios estaban o no involucrados en su construcción. En realidad, el doble etérico creo que responde muy bien, puesto que las definiciones, puesto que los comentarios que hacen de este principio van a esa dirección, es decir, que es lo que hemos estado viendo anteriormente, es el doble previo al físico, ¿no? Es el modelo que da, vamos a decir, cabida a la forma física. El doble se extiende unos centímetros más allá de los límites del cuerpo físico y muestra cierta estructura, que es más o menos definida de acuerdo a la evolución de la persona. De estos temas, pues creo que todos hemos leído referente cosas que comenta Liv Bitter, que era pues, un clarividente y posiblemente uno de los que más hablará sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, vemos como el doble etérico es el lugar donde la corriente pránica, donde los chakras, están los centros energéticos, bueno, es de gran importancia y que evidentemente pues tampoco se puede entrar al detalle porque evidentemente ahí también intervienen, se habla de los órganos, del propio corazón, como canalizadores de esta energía a través del doble etérico, ¿no? Es la imagen subjetiva del hombre que será el modelo del cuerpo físico en el cual el niño será formado y desarrollado. Entonces es revestido con materia. Hasta la edad de 7 años, hasta la edad de 7 años, este forma y modela al cuerpo. Luego de esa edad, el cuerpo forma al Linga Sarira. Es la perfecta imagen del hombre, bueno o malo, de acuerdo a su propia naturaleza. Es decir, en lo que somos físicamente, pero no físicamente, sino también como veremos un poquito más adelante, en este desglose que viene inferior, no solamente físicamente, sino también parte de nuestras emociones, parte de nuestros pensamientos, de alguna forma ya están contenidos en este lógico, porque es la que se encarga de alguna forma y formando, como dice más arriba, hasta la edad de 7 años, este cuerpo se forma y se modela, ¿no?
pero también en ese periodo de tiempo se van modelando otros aspectos en el niño o en el ser humano que vienen dados también de este doble etérico, ¿verdad? Sobre el doble etérico podríamos decir que cumple tres funciones. El vehículo de la energía vital, como hemos subrayado muy brevemente, el molde para la formación del cuerpo físico, que también lo hemos comentado, y luego el elemento transmisor entre la actividad psíquica y el cuerpo físico. Es decir, lo que estaba mencionando ahora. De alguna forma, esas semillas cámicas, no kármicas, sino cámicas, de camas, están depositadas de alguna forma en el doble etérico y son transmitidas a través de ciertos canales al cuerpo físico, es decir, en este caso, pues al cerebro, ¿no? Que es el que finalmente, pues el que puede ver y ponerle palabras de alguna forma, ¿no? A esos elementos que estamos observando en nuestra vida. Entonces, no es solamente como vehículo de energía vital y formación del cuerpo, sino que también interviene con estos otros elementos. Nos encontramos con otro principio, que es prana, la fuerza vital, y algunas ideas relativas a este principio sería, pues prana o la vida es, estrictamente hablando, la fuerza radiante o energía de Atma, considerado como la vida universal y el yo único. Es llamado principio solo porque es un factor indispensable y es el Deus ex machina del hombre viviente, es decir, el Dios interno del hombre viviente, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, es conocido como prana por eso, porque es de alguna forma esa chispa en el ser humano. Y aparentemente separado, pero evidentemente, como todo, es pura ilusión. No hay tal cosa, no hay tal situación. Uno de los medios principales a través del cual el cuerpo incorpora prana es la respiración. En el yoga existe una práctica que implica el dominio, restricción o regulación de esta función orgánica y que se denomina pranayama. Es decir, en este punto simplemente es una idea porque evidentemente como todo son pequeños extractos y pequeños comentarios para delimitar de alguna manera los principios y ver sus aspectos generales, ¿no? Pero en este sentido, cuando se hace mención a pranayama, evidentemente se está viendo algunas tradiciones como la yógica o el hatha yoga en este caso, lo que emplean es la respiración para tranquilizar o calmar la mente porque de alguna forma eh, hacen esa visión desde el punto de vista de la respiración, desde lo inferior hacia lo superior, ¿no? Pero como veremos en algunos comentarios más adelante, realmente la idea es justamente la contraria, ¿no? Pero como todos sabemos, existen diferentes técnicas en este sentido que intentan pues, modificar o, entre comillas, manipular eh, la energía pánica a través de todo este tipo de práctica, ¿no? En la doctrina secreta, H.P. Blavatsky dice, la escuela transhimaláyica de los antiguos Raja Yogis de la India, con los cuales no deben confundirse los yogis modernos, subyugan lo inferior por medio de lo superior, pero este efecto ha de resultar del ejercicio del poder de la voluntad y no de la científica o regulada supresión del aliento. Es decir, pone muy claro la idea de que el trabajo viene desde lo interno y más elevado a través de la voluntad y un trabajo más profundo y con más raíz que no justamente al contrario. De hecho, recuerdo, no sé qué carta, pero recuerdo que uno de los maestros decía que el Hatha Yoga es el peor de todos los yogas, pero desde la perspectiva no del Hatha Yoga, no de las asanas en el sentido de la práctica que se hace modernamente, que básicamente son ejercicios en muchos casos y que lo que realizan, pues bueno, son
estiramientos, relajan de alguna forma, pero vamos a decir que desde esa perspectiva no pudieran tener elementos nocivos, ¿no? La realidad en el fondo es cuando se ve el Hatha Yoga desde esta dimensión en la que se enfoca, es decir, donde empiezas a hacer prácticas de pranayama para modificar los estados emocionales o mentales con un propósito, ¿no? Aquí el maestro justamente subraya que el trabajo viene desde lo superior a lo inferior. Es tranquilizando la mente, como diría, como veremos ahora con un comentario de Ramana Maharshi, es controlando o tranquilizando la mente que todo el vehículo físico, que no puede ser de otra manera, responde. Porque lo primero no es el cuerpo físico. Lo primero son esos elementos internos de los cuales hablamos, eh, pero que no vemos en muchos casos. Entonces, como la vida se desarrolla desde dentro hacia afuera, la modificación tiene que venir desde dentro hacia afuera y no a la inversa. Ramana Maharshi señala en este punto, dice, es necesario, le hacen una pregunta, dice, ¿es necesario que controlemos nuestra respiración? Y él responde, la respiración se controla automáticamente cuando la mente está controlada. No es necesario que intentemos el control de la respiración. Basta el control de la mente. Y cuando cuando hablamos del control de la mente, evidentemente no es un control rígido, no es un control donde uno no deje salida, ¿no? El control va en otra dirección mucho más relajada, mucho más flexible, pero que realmente es un control que no genera tensión, no genera conflicto, genera otros aspectos eh, pues a tener en cuenta, ¿no? Aquí nos encontramos con otro principio conocido como kama, de la cual ya hemos hecho alguna mención, que es el alma animal. Dice Kamarupa, el principio del deseo animal que arde furiosamente durante la vida en la materia, resultando en la saciedad, resultando en la saciedad. Es inseparable de la existencia animal. Kama no constituye la totalidad de la naturaleza emocional del ser humano, porque de ser así, pues estaríamos perdidos, ¿no? y yo creo que no es tanto. Fuerte, pero interviene en otros aspectos. Bueno, dice, sino que representa solo su aspecto inferior. Como vimos, Kama es el origen de las pasiones groseras, los sentimientos egoístas y las tendencias agresivas. Pero en nosotros existe también otro tipo de emociones más sutiles, como el amor, la inspiración, la compasión, la simpatía, la aspiración espiritual, etcétera, o deseos no completamente centrados en la personalidad, como el deseo de ayudar, de proteger, de tornarse más espiritual. Debe recordarse que Kama, aunque forma parte de él las malas pasiones y emociones y los instintos animales, sin embargo ayuda a evolucionar, aportando el deseo e impulso necesario para elevarse. Por lo tanto, el estudiante debe aprender a dominar y purificar Kama hasta que su energía quede solo como poder motriz y sea completamente dirigida por la voluntad manásica. Básicamente, este es el trabajo de todo aspirante, de todo estudiante, de toda aspiración, cuando uno busca con anhelo el deseo del desarrollo interno con ese propósito, ¿no? Es decir, salir del campo egocéntrico, egoísta, estrecho y elevarse hacia esos aspectos eh, universales y más amplios, ¿no? Pero que evidentemente seguimos estando dentro de ese campo de acción que sigue siendo la vida que encarnamos actualmente. Y es decir, dentro de nuestro kama, dentro de nuestra mente inferior, pero que hay cabida para desarrollar y trabajar y potenciar en esa dirección para pues salir de esa estrechez, ¿verdad? Entramos en el principio mental o alma humana, ¿no? Que es el quinto principio, que recordamos que la enumeración es simplemente a modo de hablar, pero que en el fondo, como decía, hablaba aquí, no es así, salvo para Atma y Buddhi. Dice, el término sánscrito manas significa la facultad de pensar.
HPV decía que su naturaleza es misteriosa, fuera de todo alcance, casi confusa en sus correlaciones con los demás principios. Es muy difícil de comprender y más aún de explicar. Esto es increíble porque muchas veces hablamos de Mana como si fuese nuestro mayor enemigo. Es lo que tenemos que aniquilar, porque claro, si nos vamos a La Voz del Silencio y leemos el verso que dice destruye la mente, uno se puede quedar y decir, bueno, ¿esto cómo es, no? Pero evidentemente tiene otro significado y otras explicaciones. Pero es interesante ver cómo Blavatsky subraya que su naturaleza es misteriosa, está fuera de todo alcance, casi confusa sus correlaciones con los demás principios y es muy difícil de comprender y más aún de explicar. Pues yo tenía que apagar el ordenador y salir corriendo porque ya no hay más que decir. Si es difícil de explicar para ella, pues yo lo más que hago es leer lo que ella decía. Manas es el reflejo de la mente universal en el hombre. Este principio tiene una naturaleza doble. El reflejo de la mente universal, como todos sabemos, es Maha, que es un solo principio, es la mente universal, ¿no? Pero que en el ser humano adquiere una naturaleza doble, que es, como todos conocemos, mana superior. Solo muy raras veces se manifiesta en el presente periodo de la evolución humana. Es el aspecto más noble y sublime de la mente, el principio inmortal de la egoidad, el ego permanente e imperecedero que en su marcha evolutiva va recogiendo todas las experiencias más elevadas y tiende sin cesar a remontarse hacia el alma espiritual, es decir, Buddhi, a lo eterno, a lo divino. Y encontramos manas inferior, la mente o inteligencia terrestre, la que actualmente predomina en la especie humana. Está estrechamente ligada con el alma animal, con Kamas, razón por la cual se designa al manas inferior con el nombre de Kama Manas. Y profundamente egoísta y pasional como es, aplica la inteligencia a las satisfacciones de los deseos pasionales e instintos. Es decir, vemos esa relación y evidentemente esto nos lleva a la complejidad de la que dice Blavatsky, pues la relación de los principios y que es difícil de comprender y todavía más de explicar, ¿no? Entonces, ese es un poco vamos a decir, entre comillas, el doble juego de manas. Pero en estos elementos, en esta doble naturaleza, aparece un aspecto del que muchas veces hablamos y que no siempre queda muy claro. A veces uno cambia la visión, lo ve de una manera, lo ve de otra, pero, perdón, dice, el antacarana, por lo tanto, es aquella porción del manas inferior, que es una con el superior, aquella que retiene su pureza. Sobre este se imprimen todas las aspiraciones buenas y nobles, y en este residen las energías elevadoras del manas inferior. Todo el destino de la encarnación depende de si esta esencia pura, conocida como la antagrana, puede refrenar el kama manas o no. Es decir, muchas veces está simbolizado, pues eso, como un puente, como ese enlace entre lo inferior y lo superior, pero que realmente la ubicación, de alguna forma, es la propio manas inferior, esa parte, como dice la definición, más noble y pura, que aun estando agarrada, por decirlo de esta manera, por las pasiones o por los deseos egoístas o por las cuestiones muy personales y egocéntricas, a pesar de que está agarrada en esa lucha, hay una parte de ese mismo manas inferior que percibe lo superior, porque todavía conserva esa parte de manas superior y es capaz de percibirlo y arrastrar o tirar de la personalidad, entre comillas lo de la personalidad, pero de la persona hacia esa implicación y hacia a esos trabajos más trascendentales e importantes, ¿no? Que el ser humano, pues de alguna forma, busca y anhela, ¿no?
Entonces, es esa porción de manas inferior. Entonces, a pesar de esa dualidad, entre comillas, lo de a pesar de la función de manas en el ser humano, vamos a decir que hay un aliado dentro del enemigo que muchas veces lo consideramos como manas inferior, que parece que es con nuestro enemigo, pero aún así y todo, pues el enemigo tiene herramientas interesantes para conectar y arrastrar hacia esos aspectos superiores, ¿no? Dicho de esta manera. Entramos en el sexto principio, que es el alma espiritual, que todos conocemos como Buddhi, ¿no? El alma, perdón, en la literatura teosófica este principio es denominado de dos formas: alma espiritual y ego espiritual. Estos términos diferentes señalan el hecho de que en el hombre Buddhi puede estar en dos estados, pasivo o activo. Por eso esa diferenciación entre alma espiritual o ego espiritual. Dice Buddhi, el alma espiritual, que en sí misma es el contenedor para que el rayo de Atma, que es el espíritu, pueda manifestarse en los planos, ¿no?, vamos a decir, inferiores, es tan solo el vehículo de Atma, a menos que la duada divina, es decir, Atma y Buddhi, sea asimilada por alguna conciencia, es decir, esa conciencia es la conciencia de manas, la conciencia manásica, que podríamos decir, ¿no?, y reflejada en ella, es decir, en nuestra mente. Ni Atma ni Buddhi por separado, ni los dos colectivamente, son más útiles al cuerpo del hombre de lo que pueden serlo la luz del sol y sus rayos a una masa de granito sepultada en la tierra. Es decir, o involucramos estos dos aspectos superiores en nuestra vida diaria, en nuestro quinto principio, que es manas, o estos dos aspectos simplemente pues son aspectos que forman parte del ser humano, pero que es como el sol del día, pero permanecemos en el interior de nuestra casa con todas las persianas bajadas y con todo cerrado. Es decir, no permitimos que la luz del sol penetre. Entonces, por verlo de alguna forma, ¿verdad? Para que Buddhi sea consciente en el plano físico, necesita el más diferenciado fuego de manas, nos dice la doctrina secreta. Y finalmente encontramos el séptimo principio, Atman, el espíritu universal. Ante todo tenemos el espíritu, en el sentido de lo absoluto, y por consiguiente el todo indivisible, o Atman, o Atma. Como este no puede ser limitado ni clasificado en filosofía, siendo simplemente aquello que es en la eternidad y que no puede estar ausente del punto geométrico o matemático más pequeño del universo de materia o sustancia, no debería en manera alguna llamarse principio humano. Es, cuanto mucho en metafísica, aquel punto que la mónada humana y su vehículo, el hombre, ocupa en el espacio durante el periodo de cada vida. Ahora bien, este punto es tan imaginario como el hombre mismo y es en realidad una ilusión, una malla, que es eso, la ilusión. Más para nosotros, así como para los demás egos personales, somos una realidad durante ese momento de ilusión llamada vida. Es decir, alma, clave de la teosofía, lo pone como ejemplo como el sol. Es decir, eh, mm, no es un sol para cada ser humano, es el sol, es universal, y solo si acaso alguno de el rayo es el que ocupa la existencia de cada vida, dota de vida, vamos a decir, porque realmente es así, dota de vida a cada ser humano o cada forma, ¿no? Pero realmente no es que tengamos cada uno un aspecto, un atma o un espíritu, mi Dios, mi espíritu, mi atma. No, es el atma y es el atma de todo. Es esa parte absoluto, como lo dice aquí
como lo define el texto, ¿no? Hay un ejemplo que no sé si sabré decirlo de manera correcta, pero hay un ejemplo que dice que, comentando este sentido, en el que el espacio contiene el océano. El océano sería Atma, y en el océano hay un remolino, y ese remolino girando según su fuerza, según su energía, es lo que hace sentir que ese pequeño espacio es diferente del resto del océano. Ese pequeño, vamos a decir, esa pequeña gota de agua en el remolino a gran velocidad hace sentir que tú estás separado del resto del océano, pero en realidad estás inmerso en el océano y en realidad el océano es el mismo espacio y en realidad el espacio es lo único que existe. Entonces, es un poco esa perspectiva. Consideramos que Atman es algo particular y individual, pero en realidad no es tal cosa, en realidad es lo absoluto manifestándose de alguna forma en nuestra vida, ¿no? Y para concluir, prácticamente, me gustaría, bueno, queda todavía una transparencia más. Para cerrar esta parte, dice, dividimos al hombre en 7 principios, pero esto no significa que él tiene como si fuera 7 pieles o entidades o almas. Estos son todos aspectos de un principio e incluso este es solo el rayo temporal y periódico de la llama o fuego único, infinito y eterno. En realidad, como recuerdo de las primeras cosas que me llegó a quedar ahí un poquito grabado de H.P. Blavatsky en la doctrina secreta, creo que es en el proemio cuando ella dice, en el momento que perdemos de vista la unidad de vida, pierde toda fuerza nuestro trabajo. Y en realidad podemos estudiar, podemos ver los principios como aspectos teóricamente separados, en unidades, en partes estancas, pero en realidad tal cosa es solamente pura ilusión, es solamente un mal juego de nuestra propia mente inferior que intenta acceder a estos aspectos, vamos a decir, más elevados, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que ella dice, ¿no? Que lo vamos a leer una segunda vez. Dividimos al hombre en 7 principios, pero esto no significa que él tiene como si fuera 7 pieles o entidades o almas. Estos son todos aspectos de un principio e incluso este es solo el rayo temporal y periódico de la llama o fuego único, infinito y eterno. Y para concluir, eso sí, eh, mm, esta transparencia lo puse en la charla anterior y bueno, es un poco para recordarnos que realmente lo que es importante es evidentemente el estudio, pero lo que es realmente importante es hacer de la teosofía nuestro poder vivo, transformar nuestra vida pues, con todo este contenido y eso solamente se puede hacer si uno trabaja y practica todo aquello que uno intenta comprender, ¿no? Dice Rada Burnier en el librito de Regeneración Humana, dice, la vida teosófica se basa en la sabiduría, no simplemente en el conocimiento conceptual. Si queremos pruebas de la esterilidad del conocimiento en el sentido corriente de la palabra, solo tenemos que ver el mundo que nos rodea. Ese conocimiento aumenta sin cesar. Sin embargo, es un mundo de extraordinaria crueldad e ignorancia desde el punto de vista espiritual. La teosofía no debe ser interpretada como una teoría, como una serie de conceptos. Debe ser la verdad que transforma. Pues esperemos que así sea. Y como siempre, todo depende de nosotros. Gracias y hasta aquí he llegado.